Después de haber creado nuestro formulario y haberle colocado imágenes o haberle colocado un video, vamos a empezar a añadir nuestras preguntas, a añadir las preguntas al formulario. Entonces, lo primero que aparece es los tipos de pregunta que yo voy a agregar. Entonces, aquí aparece pregunta sin título. Yo le puedo dar editar y al darle editar me aparece el título de la pregunta para que yo digite la pregunta. Si quisiera agregarle un texto de ayuda, una explicación a la pregunta, y aquí puedo seleccionar el tipo de pregunta que es. Miremos todos los tipos de preguntas que le podemos agregar. En la parte de abajo aparece si quiero que la pregunta sea obligatoria. Y cuando termine de generar la pregunta le voy a dar finalizado simplemente. Ahí puedo escoger y empezar a agregar más preguntas. Vamos a empezar entonces con la primera. Pregunta. Digamos que necesitamos que la persona digite sus nombres y apellidos. Entonces coloquemos nombres y apellidos. Ese texto de ayuda puede ser que digite primero el nombre y luego el apellido, si quisiera colocarle el texto de ayuda, aunque no es obligatorio. Vamos a escoger el tipo de pregunta, vamos a escoger la primerita que es un dato tipo texto. Esa primerita que es un dato tipo texto me permite colocar un texto corto para textos no muy largos, ejemplo un nombre, un teléfono. Vamos a escoger el tipo de dato tipo texto. Y aquí le vamos a decir que es una pregunta obligatoria. Ya quedó lista la pregunta, le vamos a dar finalizar. Así es como el usuario la verá. Ahí tenemos nuestra primera pregunta. Yo quiero que ese texto, este video quede arriba, entonces yo lo puedo mover. Lo que yo hice fue que me ubiqué sobre el video y lo subí para que el video quede arriba con el título y de aquí para abajo empiecen a aparecer todas las preguntas. Ya tenemos nuestra primera pregunta que es nombres y apellidos. Ahí tenemos nuestra primera pregunta. Vamos a agregarle la edad de la persona. Entonces de nuevo le digo agregar elemento. Título de la pregunta simplemente sería edad. Le vamos a dejar, no le vamos a colocar el texto de ayuda. Entonces yo le puedo colocar el tipo de pregunta. Le podemos dejar para que la persona seleccione de una lista o para que escriba directamente. Vamos a dejarle para que la persona escriba directamente. O también lo podemos hacer dejando que la persona elija de una lista y en esa lista yo empiezo a colocarle las opciones. Yo le puedo colocar aquí de 10 a 15, de 15 a 20 y ahí le puedo colocar en adelante. El tipo de pregunta de lista me da varias opciones y en la medida que yo vaya utilizando las opciones, él me va abriendo más opciones si las voy a utilizar. Si no, simplemente de aquí de las X las voy cerrando si no las voy a utilizar. Ahí aparece. Recordemos que le podemos activar pregunta obligatoria o no y le damos finalizado. Ahí vamos viendo que se van agregando las preguntas. Siempre le voy a decir que es agregar un elemento para ir agregando cada una de las preguntas que quiero colocar. Ahí aparecen los tipos de preguntas. Vamos a colocarle otra pregunta acá para agregarla a nuestra encuesta. Digámosle que agregue el correo electrónico. Desplegamos la pestañita. Dependiendo del tipo de pregunta que nosotros escojamos, va a ser diferente.
Esta tipo texto, por ejemplo, me permite digitar textos cortos, pequeños. Esta texto de párrafo, al igual que la anterior, me permite escribir, pero esta me sirve más para preguntas abiertas que requieran una respuesta más amplia, que la persona tenga que digitar, entonces ahí puede escribir mucho más fácil. La que es de tipo test, solamente podrá escoger una de las respuestas que yo le coloque aquí. Vamos a trabajar entonces esta tipo test. Vamos a cambiar la pregunta. Digámosle, ¿estás a gusto en la institución? ¿Estás a gusto? Estamos haciendo la del restaurante. ¿Estás a gusto en el restaurante? Entonces yo empiezo ya a colocarle aquí la opción 1, la opción 2, la opción 3 y la opción 4. Si estoy a gusto, no estoy a gusto, no me gusta el lugar es excelente. Inmediatamente terminamos, le vamos a dar finalizado. Cuando es tipo test, solamente me va a permitir responder una de las preguntas. No me va a dejar responder varias, sino que es una. Si yo trabajo con tipo test, yo le puedo decir, le puedo colocar la cantidad de opciones que yo desee igualmente, pero solamente va a poder seleccionar una. Y si necesitara más opciones, aquí me permite agregar más. Vamos a mirar otro tipo de pregunta. Casilla de verificación es lo mismo que la anterior, solo que esta sí me permite seleccionar varias de las preguntas que yo le he colocado. Con el tipo T solamente se selecciona una y con la casilla de verificación sí me permite seleccionar varias. Démosle casilla de verificación, cambiemos la pregunta, ¿qué tipo de comidas te gustan? ¿O qué tipo de postres te gustan? Vamos a empezar a ponerle aquí los postres de chocolate, de tiramisú, de maracuyá, de chocolate blanco y le damos finalizar. Miremos que cuando es casilla de verificación, la persona va a poder seleccionar varias preguntas al tiempo. Finalizar. Vamos a agregar un nuevo elemento. Vamos a colocar nuestra siguiente pregunta. Cuando le damos de elegir de una lista, le permite al usuario seleccionar de una lista desplegable. Entonces, él lo único que hace es, le aparece una lista desplegable y él va a poder seleccionar una de esas opciones. Supongamos que le vamos a colocar de dónde eres. Yo aquí le voy a empezar a colocar, elegir de una lista, le voy a empezar a colocar los países, Colombia, Estados Unidos y Europa. Si la cantidad de opciones es muy larga, entonces lo haríamos por test. Pero como son pequeñas, lo podemos hacer por lista. Y le damos finalizar. Y aparece de dónde eres. Cuando él esté realizando la encuesta, le van a aparecer todos los datos. Vamos a agregar una nueva pregunta. En el orden en que vamos, seguiría escala. Esa escala me permite darle una escala de valores hasta 10 puntos, donde el usuario simplemente seleccione
cómo fue el servicio, por decir algo, vamos a decirle escala, cómo te pareció el servicio. Yo escojo de qué número a qué número quiero la escala, vamos a dejarla de 1 a 7 o de 1 a 5 y le voy a decir ese 1 a cuánto equivale y ese 5 a cuánto equivale. Ese 1 es muy malo, ese 1 es excelente, el 5 es excelente. Al darle finalizado, automáticamente queda la pregunta. Vamos a agregar un nuevo elemento y seguiría cuadrícula. Esa cuadrícula es de tener un poco de cuidado. Esa cuadrícula me va a mostrar en el orden filas y columnas, donde yo le voy a poner opciones tanto en la parte horizontal como en la parte de columnas, en la parte vertical, para que el usuario escoja una respuesta. La que es formato de fecha sería para que la persona seleccione una fecha determinada. La que es formato de hora me permite agregar una hora. Vamos entonces a tener una vista previa del formulario de lo que llevamos hasta el momento. Ahí tenemos nuestra encuesta, las preguntas, con las respuestas, ahí están. Vamos a cerrar la ventanita de internet y seguimos en la parte de edición de la encuesta. Ahí ya terminamos lo que tiene que ver con nuestra encuesta. Recordemos que si le queremos activar preguntas obligatorias lo podemos hacer, pero no es necesario.